Pasa que de ver tanto algo, dejamos de verlo. Buenas tardes a todos nuestros usuarios y lectores de la Biblioteca Pública de San Pedro de la Paz. Hoy estamos con Daniela Guerrero, una profesora, gestora y poeta de acá de San Pedro de la Paz. Buenas tardes, Daniela, mucho gusto. Hola, muchas gracias por la invitación para poder compartir parte de mi experiencia. Perfecto. Daniela, para comenzar la entrevista me gustaría saber un poco sobre lo que ha sido tu formación en tu carrera. Yo sé que eres profesora, ¿sí? ¿Cierto? Entonces me gustaría saber un poco, sé que has hecho algunos magíster y has hecho varias... Bueno, yo soy profesora, estudié Pedagogía del Lenguaje de Enseñanza Media en la Universidad de Concepción, ahí se llama Pedagogía en Español. Sí, profe. No puedo en ningún momento mirar y decir, ay, no, me encanta ser profe. No, me encantó. Tengo grandes amigos que fueron mis estudiantes. Y cuando ya sentí que hasta ahí había llegado, di un paso al lado. Y empecé a dedicarme a la crianza, que es una tremenda labor, y a la gestión cultural. Y a la poesía. Tenía que soltar algo. Estaba la pega, estaba todo el mundo que me moviliza, que tiene que ver con el arte y la gestión, y estaba la maternidad. Una de las tres cosas iba a ser mal en ese momento de mi vida. Yeah. Y tú no podías ser mala profe, porque cuando tú sois mala profe, tú te estás fregando a estudiantes. Yeah. Tuve la posibilidad también después de estudiar un diplomado de etnicidad y educación en la Universidad de Chile, con enfoque género, que es un área que a mí me interesa mucho. Después estudié un magíster en humanidad en la Universidad del Desarrollo. Quería tener como un panorama general de lo que había sido como el mundo, casi ordenadito. Yeah, perfecto. Y después postulé una CONICET de investigación y me gané una beca para estudiar el segundo magíster en literaturas hispanoamericanas en la Universidad de Concepción. Y el año pasado terminé un diplomado en innovación educativa, porque siempre estoy jugando entre este ejercicio docente y este ejercicio de criatura, o sea, de crear en torno a la literatura. O sea, yo creo, no sé, es una mirada súper personal, pero yo apuesto por la utopía de que la educación todavía transforma realidades. Yo creo profundamente en que la educación es un aporte en la medida en que se lleve bien, pero también, y también creo que hay muchos profesores y profesoras que hacen una pega fabulosa en temas educativos y que no tiene que ver con los resultados. Yo creo que cualquiera de nosotros, si se acuerda del profe que lo marcó el profe que era persona, el profe que te motivó en algún elemento, que fue capaz de descubrir algún talento. Ahora, el trajín diario complejiza la realidad, y también tiene que ver con cuál es la importancia que le dan las familias a la escuela también. Claro, perfecto. Pero yo creo que sí hay muchos profesores que siguen siendo agentes, profesores y profesoras que son agentes profundos de cambio. Tu rol como escritora y poeta, quería preguntarte un poco sobre estos grupos literarios a los cuales tú has estado inserta, cuales has creado. Sí, yo empecé a escribir desde muy niña. Fui una lectora muy profusa siendo muy pequeña, de 6, 7, 8, 9, leía mucho, casi convulsivamente, era la que leía debajo de las tapas con linterna y todo eso. Y en ese camino, a los 14 años empiezo a escribir. Y coincide mi adolescencia con una etapa cultural muy compleja de la ciudad donde yo viví casi toda mi vida, que tiene que ver con Lota, porque se cerraban las minas. Entonces se cerraron las minas y se instala Balmaceda 1215, que es un centro cultural muy muy potente. Entonces toda la adolescencia nosotros tuvimos la posibilidad de yo iba al liceo y en la tarde estudiaba fotografía, iba al liceo y al otro después estudiaba pintura, literatura. Entonces en ese camino, muchos que éramos muy jóvenes, 14, 15, 16 años, empezamos a ver que el arte podía ser una herramienta transformadora. Y en ese camino yo formamos con un grupo Incinerarte, con los que publicábamos una revista. Y después ya en el mundo universitario participé con artistas visuales también de distintas comunas, en el colectivo de arte Caserío, donde ahí ya eran artes más híbridas. Había performance, teatro, artes visuales, literatura. Y dentro de ese colectivo funcionaba un taller literario que se llamaba Cochayuyo, en donde los que teníamos más años de experiencia invitábamos a escritores emergentes o a escritores más jóvenes a que dialogáramos juntos en este proceso. Perfecto.
Entonces ahí se produce como un tipo de reflexión en torno a las artes. Claro, porque en el fondo tenía que ver con esta discusión de todos los que habíamos tenido la posibilidad de pasar por la universidad, qué significaba escribir fuera de los grandes centros de producción artística. Claro. Como que se entiende que si tú quieres dedicarte a alguna disciplina artística, estás casi obligado a volverte a Santiago, o a irte a Santiago o vivir en Concepción. Claro. Y nosotros planteábamos que no, que uno puede producir, escribir y generar una obra desde las regiones. Claro. Sé que tú conociste a Pedro Lemebel, conociste... ¿Cómo fue desde la lógica amiga, pero tuve la posibilidad de compartir con él en encuentros literarios y tuve la posibilidad también de compartir con él siendo profesora, llevando estudiantes a encuentros literarios con él. Ya. Y fue ahí un proceso como súper mágico, porque fue un escritor que a mí me cambió mi visión sobre la literatura chilena. Entonces, cuando yo lo leí siendo adolescente, Crónicas del Sidario, y después vuelvo con estudiantes a conocerlo, a mis estudiantes se les generó el mismo proceso, que es un golpe de la literatura con la realidad, y una realidad mucho más difusa de la que nosotros estamos acostumbrados a enfrentarnos. Y además es muy, muy, muy buen cronista. O sea, además de que sus historias son complejas, él es un muy buen cronista. La mayoría de los poemas que escribo nacen de como una emoción gatillante, se puede decir así. Hay algo que me hace clic en el corazón o en la piel o en mi proceso reflexivo, y generalmente anoto versos o anoto algo o me quedo pegada y anoto una imagen. Y después en ese camino yo después voy trabajando la imagen. Y a veces son poemas que terminan, no sé, parten teniendo 30 versos y después cuando ya se publican tienen 10. Y tú empiezas en un proceso de depurar, y los libros nacen acumulando temas comunes de todo ese elemento literario. Entonces, en el caso de En el Salón de los Espejos, se publica porque tiene puros poemas, es un poemario pequeñito, que es un libro objeto, en donde la imagen central de cada uno de los poemas es el espejo, y todo lo que implica el espejo en la vida de las mujeres. Nosotros nacemos condenadas al espejo, desde todos los ojos que nos juzgan, hasta todos los ojos que nos dicen cómo tenemos que vivir la vida, y a todos los ojos a los que nos tenemos que enfrentar a nosotras mismas desde ese ejercicio. Y porque además el espejo es el que siempre sabe cómo estamos realmente. Nadie más. Nadie más, claro. Porque el espejo es el reflejo de nuestros ojos. Es un poemario que compila un recorrido de poemas que hago durante mucho tiempo, y culmina con una acción performática, porque yo sentía que la palabra ya no tenía que decir y ahí yo acciono. Entonces es un libro que mezcla poesía, pero que va cruzado como casi con un hilo invisible a partir de una acción del cuerpo, de cómo impacta la poesía en mi cuerpo físico. Aguas cercenadas, encontré un poema que me gustó bastante, que también tiene que ver con esto de la infancia de los niños, que se llama, bueno, obvio que lo conoces, se llama Día a Día, ¿cierto? No sé si lo puedo leer, o sea... ¿Sí? Ya, el poema dice así: son niños y niñas, son niños TV, las niñas floristas, los niños cename, las niñas mapuches, los niños semáforos. Repito, son niños y niñas, los limpiavidrios, los VIH, los violentados, los TDAH, los calenteros, los abusados. Insisto, son niños y niñas, se llaman Lisette, se llaman Felipe Millanao, se llama Lucía, se llamarán María, Lucía, José, Pedro o Andrés, Jason, Carmen, Catalina, Paula o Agustín. Se llamarán de 1000 nombres. ¿Cómo nace este poema? Nace con la muerte de Lisette en el cename. Perfecto. Cuando la niña es en este proceso contenida, con una frazada y finalmente asfixiada, nace este poema, y tiene que ver con que los adultos dejamos de mirar a la infancia con ojos de infancia, y nuestra cultura adultocéntrica se olvida de los niños. Entonces empezamos a decir, es que está en el cename, es que estaba en una marcha mapuche, pero nos olvidamos que son niños, y que todo niño necesita vivir como niño en un momento de su vida.
si ese niño no es feliz siendo niño, va a ser un adulto, va a ser un mal adulto. Claro. Entonces, ese poema, por ejemplo, remata y dice: porque son, porque están, porque existen, asustados bajo un puente después de huir de casa, olvidados en un salón de clases, ignorados a la salida de un supermercado, usados como mercancía de cambio, escondidos en una habitación de la casa, ignorados, invisibles. Son muchos, son miles, son niños y niñas, son solo niños y niñas. Y en esa época en la que muere Lisette del Sename, yo voy saliendo con Alén, que es mi hija menor, de un supermercado, y había un niño de la misma edad de ella pidiendo plata. Y a Alén me pregunta y me dice: pero mamá, ¿por qué ese niño está pidiendo dinero? Y nos acostumbramos a verlos. Sí, sobre todo esto, las personas que han llegado migrantes. Que, bueno, yo vivo en Concepción y camino de Concepción, ¿cierto? Se ve mucho estas familias que piden con los niños en la calle. Entonces, es como que se ha hecho algo como una violencia que es como algo normal. Como que se ha normalizado esta violencia en los niños. Lo que pasa es que nos pasa que de ver tanto algo, dejamos de verlo. Claro. Cuando nosotros vemos tanto algo, dejamos de verlo. Entonces, vemos tantas cosas en situación precaria que asumimos que es normal. Y qué pena. Pero, y porque también tampoco tenemos las capacidades para resolver el tema. Entonces es un tema... Hay un poema que no está en este libro, pero que yo digo que finalmente la poesía, por más que lo intente, nunca le va a alcanzar para hacer algo más que alguien solo frente a un inmenso mar. Porque la realidad siempre va a superar la poesía. La realidad siempre va a superar el arte. La realidad siempre va a superar aquello incluso más increíble que nosotros podamos pensar. Caso de Reconversión es un libro pequeñito que también tiene un carácter objetual. Lo escribo durante 7 años. El libro original son así 4 cuadernos en donde yo durante 7 años voy capturando los sonidos que me deja Lota, que me deja la ciudad. Porque yo sentía en ese momento que yo habitaba en un lugar de resistencia. Que vivir en Lota era resistir. Un ejercicio. Y lo que hago después es compilar eso y es casi un gran poema. El libro es como casi un gran poema en donde habla de esta reconversión, de lo que significó el cierre de las minas y vivir durante todo ese tiempo en esa ciudad. Es como la consecuencia del cierre de la... Pero desde una mirada súper activa. No es así, no está como... No es como una poesía, entre comillas, se podría decir patrimonial, sino que es como activa. Aunque suene extraño, yo parto escribiendo diarios de vida, siendo muy niña. Esos diarios de vida se vuelven cartas, donde esas cartas se las escribía a un alguien inexistente. Yeah. Después empecé a jugar con las voces del teatro. A mí me gustaba mucho hacer teatro, siendo adolescente. Y empecé a generar diálogos de teatro. Y después en esa construcción de los diálogos de los personajes, yeah, empecé a mutar a la poesía. Y en la poesía encuentro un nicho. En la poesía me fascino, me envuelve, siendo yo lectora de narrativa, preferentemente, y siendo lectora de teatro. Yeah. Yo me encuentro con la escritura de la poesía, después llegué a la lectura de la poesía. ¿Se entiende? Claro, primero, o sea, fue como, no sé si decirlo como de suerte, pero fue como que antes de conocer la poesía, tú ya estás haciendo poesía. Algo así, y en ese camino... Los talleres ayudan mucho porque en el fondo el profe que te acompaña, yo tenía 16, 15 años, te empieza a enseñar cómo pulir, te empieza a enseñar que finalmente la poesía tiene un trabajo literario también, que tú tienes que trabajar con el lenguaje, que hay imágenes, que hay forma. Y en ese ejercicio ya yo empecé a darme cuenta que esto ya no era un libro, no era un diario de vida, era un ejercicio escritural que me ha acompañado toda la vida. Yo ya tengo 40.
escribo desde los 14. Entonces ya no me zafé de esto. Ya no me... Es algo que lo vas a llevar hasta... Sí, yo creo que sí. Es difícil. Oye, Daniela, ¿y tienes algo como para el futuro? ¿Pretendes como dejar alguna huella en Lota? O... Yo no sé si tengo como esa esperanza de instalarme así, de transformarme en... Pero cuando yo tenía 16 estaba en un taller de teatro con el Alejandro Goit, y es una cuestión que siempre cuento. Teníamos que hacer personajes chiquititos. Alejandro Goit, donde teníamos que relatar como en primera persona algo que aspirábamos. Y en ese taller había un chico que dijo, yo quiero hacer de mi vida una historia genial. Y yo dije, eso quiero ser yo en mi vida. Y no tiene que ver con hacer una historia genial para ser un gran personaje, sino para que si la muerte me pilla a los 30, me pilla a los 35, me pilla a los 40 o a los 50, yo no le debo nada a la vida. Yo hice siempre... Quiero agradecerte que hayas venido acá a la biblioteca y aceptar esta invitación y dejarte la invitación hecha, si quieres venir nuevamente a pedir algún libro, ¿ya? Y eso, darte las gracias. No, gracias a ustedes por abrir estos espacios, Biobío en general, San Pedro de la Paz, o sea, y todas las comunas. Es una región rica en producción artística y literaria. Es un lugar bellísimo, 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 que de verdad da gusto entrar, da gusto estar aquí. Es como que a uno se le abren así los ojitos, entonces no, agradecidos, nada más que desagradecidos. Muchas gracias. Son muchos, son miles, son niños y niñas, son solo niños y niñas. Son solo niños y niñas.